Nosotros hemos venido aquí para cambiar eso. Y por eso, valorado, evaluado, discutido entre juristas, entre miembros del gobierno, con ustedes, creo que es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social, porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira. Así fue. Como lo acaban de escuchar, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, desde La Guajira, desde Riohacha, acaba de confirmar que se decretará la emergencia económica y social en La Guajira. Ha hecho varios anuncios importantes para estos habitantes, para esta región tan olvidada y tan abandonada por todos los gobiernos de la historia de la República de Colombia, por todos los presidentes que lo único que hicieron fue robarse los recursos. La corrupción allí no permitió que se instalara un acueducto con agua de calidad, con agua potable para todos estos habitantes, para todos estos niños que cada día pierden la vida porque su salud se ve deteriorada. Así que hoy el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, ha hecho el anuncio oficial que construirá un acueducto que será cuidado por el Ejército Nacional de la República de Colombia. Él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Militares de Colombia, ha ordenado que este acueducto, que este tubo que llevará el agua hasta el extremo norte de La Guajira, sea cuidado así como se cuida el oleoducto que pasa por Colombia. Tal cual lo dijo así. Vamos a escuchar a continuación qué más anuncios hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, en esta noche de jueves 29 de junio del 2023, donde confirma que se decretará la emergencia económica y social en La Guajira. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Color, eso fue lo que engalanó. Pero aquí hoy, en el departamento de La Guajira, no hemos venido simplemente a manifestar la necesidad de hacer unos cambios, ayudados por el Congreso de la República o sin él, sino que hemos venido a hacer unos cambios. Porque somos gobierno, porque corresponde ejercer el gobierno popular. Y por eso nos hemos reunido todo el gabinete, todo lo que se denomina el alto gobierno durante estos días, y aquí estaremos hasta el domingo, reuniéndonos en todas las regiones guajiras, con sus organizaciones, con su propia diversidad, con su política y con su sociedad, para hablar de los problemas concretos y para saber qué caminos tomar y tomar los caminos para solucionarlos. Claro que hemos venido aquí a hablar del agua. El agua potable es quizás la primera necesidad del pueblo guajiro. Me puse a preguntar de cifras porque por un defecto de infancia me gustaron las matemáticas. Bueno, si se muere la niñez de sed, si sabemos allá en el extremo norte, en la media Guajira e incluso en el sur de la Guajira, que hay problemas de desabastecimiento, que no existe incluso en muchas de las localidades el agua potable, si sabemos eso con certeza, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si la cantidad de agua que la naturaleza entrega en el departamento de La Guajira permite abastecer la totalidad de la población que habita el departamento de La Guajira. Aparentemente es lo que nos vendería la imagen popular transmitida por los medios en todo el país, es que no hay tanta agua para tanta gente. Y resulta que los números, la matemática dice lo contrario. La Guajira sí tiene la suficiente agua para que todo habitante, desde el extremo norte hasta el extremo sur del departamento de La Guajira, pueda tener un vaso de agua potable cuando lo requiera, cuando lo necesite. ¿Qué es lo que está pasando?
que hay un mal uso del agua, que hay intereses políticos y económicos alrededor del agua que están impidiendo que una necesidad tan vital, tan fundamental para la existencia se pueda satisfacer. Un derecho humano. Es que el agua va para sacar el carbón, es que desvían los arroyos y se secan para extraer una riqueza de la cual ha vivido Colombia en los últimos 40 años, pero cuyo fruto, cuyo beneficio no llega al pueblo guajiro, que ve pasar interminables, como diría Gabriel García Márquez en sus 100 años de soledad, interminables los vagones cargados de la muerte, solo que ya no es de cadáveres directamente, sino que es de un material negro que se llama carbón. Injusticia. Es porque el agua se utiliza para la palma africana, para la cual su uso no es más que el combustible de los carros en los países del norte. Es porque el agua se utiliza y se la roban para mafias que después la venden y la revenden. Es porque no ha habido un aparato institucional que garantice el mantenimiento de los agüeyes, de los pozos. Es porque no ha habido una mirada del gobierno nacional encerrado en el Palacio Dorado de Nariño, allá en el centro de Colombia, y que pueda mirar las playas, los vientos, el sol, las tierras adoradas y doradas de La Guajira. Es porque el poder central no puede entender lo que pasa en el territorio y cree que Colombia es del tamaño de las 4 cuadras que rodean o el Palacio de Nariño o los grandes medios de comunicación. Nosotros hemos venido aquí para cambiar eso. Y por eso, valorado, evaluado, discutido entre juristas, entre miembros del gobierno, con ustedes, creo que es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social, porque se avecina una calamidad pública, porque todas las probabilidades de los modelos climáticos que las instituciones dedicadas a ese menester nos dicen, nos están anunciando con cada vez mayores probabilidades la cercanía de una sequía que antes nunca se había visto en La Guajira. Una sequía que agrava el fenómeno del Niño que siempre sucede, el calentamiento del Océano Pacífico, con la crisis climática que tanto y de la que tanto he hablado a lo largo y ancho de Colombia, y que al confluir produce el que a partir de agosto y cada día que pase después de agosto, de manera peor, las distancias entre el suministro de agua existentes y la demanda de agua por parte del pueblo guajiro se ensanchen, con sus consecuencias que no serían más que las de la muerte de niños y de niñas, de viejos, con las consecuencias de una degradación de la vida humana, como bien la Corte Constitucional ha dicho en sus sentencias, con un estado inconstitucional de cosas que significa, en palabras más castizas, el que la vida humana se ha degradado por completo en La Guajira, que la existencia humana no puede adquirir la condición de dignidad a la cual tiene derecho cada ser humano que nazca en el planeta Tierra. Por eso, no solamente vamos a decretar la emergencia, porque viene una calamidad pública que queremos mitigar y tenemos que hacerlo rápidamente. Los instrumentos para ello tendrán que ver con que vamos a cambiar las prioridades del uso del agua en toda La Guajira. La primera prioridad, como cualquier norma internacional o nacional diría, es el agua potable para consumo humano. El consumo humano es la prioridad en relación al agua. Los demás usos son complementarios y no prioritarios. Primero el agua potable, después lo demás. Lo demás puede ser el regadío, sí. Lo demás puede ser la termoguajira, sí. Lo demás puede ser el carbón y de últimas. Pero primero es el ser humano. Los cambios que vamos a decretar aquí tienen que ver con construir una nueva institucionalidad del agua. El agua en La Guajira no puede ser una mercancía. No es un objeto como los muchos que vemos en los mercados para comprar o para vender y hacer una ganancia allí, cualesquiera que sea. El agua potable es un derecho. Es esencial para la vida, no se puede tratar como mercancía, ni de empresas legales,
ni por empresas ilegales. Por eso no vamos a crear una empresa de agua. Vamos a crear un instituto de aguas de La Guajira, del orden nacional, que contemple una serie de actividades, unas inmediatas y de urgencia, para poder precisamente mitigar la posibilidad de la calamidad pública que se avecina, otros de mediano y otros de largo plazo. Por hablar de las inmediatas, el gobierno nacional, sus fuerzas armadas, sus ministerios colocarán una flota de carros para llevar agua hasta el último rincón de La Guajira de manera gratuita, de propiedad pública. Agua que saldrá de la reserva Rancherías, agua que saldrá de donde tengamos disponibilidades. De manera inmediata habrá una labor de recuperación de los más de 1000 pozos que se empezaron a construir desde los tiempos del general Rojas Pinilla. ¿Quién dijera que lo que más ha mantenido el agua en el norte es una obra tan vieja como la que hizo el general Rojas Pinilla en La Guajira? Desde entonces no ha habido un empeño, no ha habido una decisión del gobierno nacional fundamental para solucionar problemas del agua potable. En el mediano plazo empezaremos a construir un tubo que sacará, según nuestros cálculos, 2,5 metros cúbicos por segundo de la embalse del río Rancherías hasta el extremo norte de La Guajira. Hoy solo sale 0,6 metros cúbicos y solo llega hasta ni siquiera la mitad de La Guajira. Y se la roban, se roban el agua potable, se la echan a cultivos, se tiran la tierra porque la tierra con cloro se envenena y ni siquiera eso se sabe. El Ejército Nacional, que ha estado acostumbrado y lo sabe hacer a cuidar el tubo del petróleo, aquí tendrá una orden de su comandante en jefe, y es que se cuidará el tubo del agua potable para que no haya un solo metro cúbico robado y podamos ir repartiendo el líquido vital primero hacia los colegios en la mediana y alta Guajira y después en el tiempo hasta que se pueda regar el agua hasta la última ranchería del departamento. El Instituto de Aguas de La Guajira tendrá el capital para hacer las plantas desalinizadoras más grandes de Colombia, una en Manaure y otra en el norte. El Instituto de Aguas de La Guajira tendrá la tarea del mantenimiento de las aguas en el departamento, buscando que cuando aquí caen las lluvias que traen los huracanes del Caribe y las tormentas tropicales, y alguno pasó por aquí no hace mucho, que aquí cuando hay abundancia del líquido que cae de los cielos y que inunda parte de La Guajira, impidiendo incluso el tránsito. Mi general se me cayó en uno de esos ríos la vez que vinimos a visitar a Uribia, y el que era un pobre riachuelo que uno saltaba, se convirtió en un torrentoso río. Pues esas aguas que se pierden en el invierno se pueden inyectar a los reservorios de agua fósil que hay debajo del suelo de La Guajira, de tal manera que los pozos no se sequen, de tal manera que los pozos, una vez tengamos el agua potable del río Rancherías tratada en la mediana y en la alta Guajira, pueda servir para tener una agricultura permanente y sostenible y una Guajira que se va a enverdecer. Porque La Guajira no es desierto. Ojo con eso. La Guajira es semiárida. Y pueblos más avanzados han descubierto allá en el Medio Oriente, donde sí tienen desiertos, que pueden reverdecer, que se pueden volver potencias incluso agrícolas, si saben utilizar su clima con el agua y saben utilizar el agua. Pues uno de los ejemplos de los saberes, de la educación que nos trae la crisis climática, es que precisamente ese agua que cae en demasía en tiempos de invierno, cuando hay reservorios subterráneos, se puede inyectar al reservorio para ser usado en tiempos de sequía y entonces tener cultivos permanentes, es decir, superar por primera vez la deficiencia de agua del departamento de La Guajira. Estas son las intenciones que queremos volver decretos
en los días que siguen. Lo podemos hacer bajo la declaratoria de emergencia social y económica de La Guajira. Esperamos de la Corte Constitucional, que nos ha demandado a través de sus fallos y sentencias que hagamos lo que sea en pos de la población guajira y de sus niños y de sus niñas, su apoyo para lograr sacar avante este proyecto que demandará dinero público del presupuesto nacional y bastante, pero que queremos hacer con amor, porque de eso se trata el cambio, de que el dinero público empiece a fluir a los más necesitados, las más necesitadas, y no a los mismos de siempre, enriqueciéndolos. Al lado de estos proyectos quiero mencionarles otras propuestas que se han construido en colectivo aquí. Del extremo norte se nos ha dicho, los indígenas nos lo han enseñado, que podemos decretar un territorio, el primero en toda Colombia, una entidad territorial indígena. La vamos a decretar. Por primera vez, desde la Constitución del 91, que en su artículo 56 transitorio le permite al jefe del Estado, discúlpenme que diga esto, decretar hasta que no salga la Ley de Ordenamiento Territorial LOT, que no ha salido, la posibilidad de entregar funciones de entidad territorial a comunidades indígenas en concreto. La primera lo haremos en el extremo norte de La Guajira. Y hablamos de energías limpias, hablamos de economía. Resulta ser que La Guajira ha cambiado de riquezas, que no es el carbón la riqueza guajira. Ustedes ya lo vieron durante 40 años. Fue riqueza para La Guajira. Pudo La Guajira desarrollarse y prosperar sobre la base de la riqueza del carbón. Todo indica que tenemos otras bases de riqueza. La humanidad, al cambiar, al fluir como los ríos, trajo venturosamente a las regiones de La Guajira otro tipo de riqueza. Ese tipo de riqueza hoy se llama turismo, hoy se llama energías limpias, hoy se llama producción. El turismo va a comenzar por aquí, ya ha venido. Precursoramente se sabe que La Guajira es una joya turística, porque Colombia es el país de la belleza. Bueno, así hacía el anuncio el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en esta noche de jueves 29 de junio del 2023, desde Riohacha, Guajira. Así también lo confirma la congresista Marta Peralta del Pacto Histórico. La senadora escribió en su cuenta oficial lo siguiente: se declarará oficialmente la emergencia económica y social en La Guajira. Se avecina una calamidad pública porque viene una sequía que nunca se había visto en el departamento. Por primera vez sale el gobierno de su Palacio Dorado y asume la crisis, y publica unas fotos del presidente Gustavo Petro allí con un escenario lleno de ciudadanos del Riohacha presentes escuchando las palabras de Gustavo Petro, el discurso allí donde hizo 3 importantes anuncios. Uno de ellos es la instalación de un acueducto que llevará agua hasta el extremo norte de La Guajira. El otro es la construcción de una pista internacional, como dice acá la cuenta oficial de la presidencia. En palabras de Gustavo Petro, hemos decidido que una pista internacional se ponga en el extremo norte de La Guajira y se llame Almirante José Prudencio Padilla, porque será motor de un turismo en el que queremos que exista una asociatividad guayú, dijo el presidente Gustavo Petro. Y otra es la de mejorar el sistema de salud, llevando más de 1,000 médicos y enfermeras a todos los rincones del departamento de La Guajira. Hizo un llamado a los estudiantes que estén a punto de graduarse en Colombia en medicina a que participen en esta emergencia por el bien de los colombianos, especialmente
de los pobladores del departamento de La Guajira. Acá también el presidente Gustavo Petro publicaba otra foto con el siguiente anuncio: esta es la inmensa manifestación de Riohacha con el gobierno del cambio. También el canal público RTBC Noticias, canal y sistema de medios públicos de radio y televisión, anunciaba que el presidente Gustavo Petro declaró emergencia económica y social en La Guajira por la sequía que vive el departamento colombiano y que empeorará por el fenómeno del Niño. Acá es la noticia de última hora que también los medios de comunicación tradicional anunciaban en sus titulares de la siguiente manera: El País publica una foto de Petro en La Guajira, que lleva varios días desde allí gobernando y anunciando varios decretos. Acá dice: es absolutamente pertinente decretar la emergencia económica y social. Gustavo Petro en titulares de El Tiempo. RCN dice: Petro declara la emergencia económica y social para La Guajira. Semana dice: urgente, presidente Gustavo Petro declaró emergencia económica y social en La Guajira. Caracol Radio dice: presidente Petro confirma que se decretará la emergencia económica y social en La Guajira. Y la FM dice: Colombia, Petro oficializa declaratoria de la emergencia económica y social para La Guajira. Acá estos fueron algunos de los titulares, la noticia del momento, la que ustedes acaban de ver en esta noche de jueves 29 de junio del 2023. En lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Nos vemos en otro video a continuación con más noticias de última hora. Chao, nos vemos.